Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 27ª emisión regular del Estado de las Luchas. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 109 días desde nuestro último encuentro por estos meses. Sin más, nos vamos a una pausa reflexiva para delimitar apoyos o enemistades en cuestiones urgentes. ¡Vamos a las imágenes! Venimos viendo que una banda de llamados intelectuales, en otros casos, como si fuera una medalla, se dicen investigadores del CONICET y demás sandeces que se oponen son títulos nobiliarios, que sistemáticamente abandonan lo que para ellos es el ancien régimen o toda forma de lucha que no tenga un tamiz de confrontación directa con los asesinos del pueblo. Gente tan descarada que dice desconocer a quienes le dieron sentido a sus ideas vagas que solamente ordenaron en beneficio de sus propias imágenes o bolsillos, que saben que si a ellos alguna vez alguien les prestó oreja, fue gracias al valeroso accionar de estos pibes como los de Punilla, y no por lo bonito que estos popes son. Desde estos sectores tildaron siempre de violentos a quienes participaban en acciones directas contra Monsanto y hacen lo mismo con los pibes que combatieron al fuego y su autovía 5 en lo que hoy es el devastado Valle de Punilla. Esta gente elige difamar formas de lucha y usa las imágenes de nuestros compañeros caídos a los que ni conocieron en vida para que la gente los escuche. Gente que no encontró glifosato en el agua de Basavilbaso, pero sí mucho en La Haya. Defínanme enemigo y díganme que no son lo mismo que estos sujetos. Son el combustible más importante del avión fumigador, son el diploma de lucha para los que no luchan. No intenten disimularlo, esta gentuza es otro enemigo. No se preocupen, somos mucho más gente que esta porquería. Nada que temer, salvo que dirán verdades incómodas y pensamos ocuparnos plenamente en ello cada vez que sintamos el aroma de sus sulfurosos efluvios. Como los narcos, simplemente que se mantengan alejados y estaremos todos muy bien. Volvamos a los pibes de Punilla que son continuamente perseguidos por el Estado por no venderse, llegando en ese sentido a medidas extremas por lo ilegales. Que el Estado no respeta su propia ley no es nuevo, aunque con extremos de odio inexplicables aún desde el punto de vista de doctrinas populistas o filonazis. Nunca esos jóvenes cordobeses han recibido más que palos de la policía y de los bomberos. Sí, los detenían y les pegaban porque era apagar el fuego también. De parte de esa élite de cogotudos impertinentes que dicen poner en valor las luchas, simplemente se hicieron los idiotas. Miles de veces desde este espacio rogamos que se proteja a estos jóvenes de las acciones del Estado, pero los señores feudales del ambientalismo los ignoraron, los vieron como los sacrificables que luchan, y los negaron, como hacen con toda idea que no sea de sus métodos fascistas, contrarios a nuestro credo que es nada dentro del Estado, todo fuera del Estado, todo contra el Estado. Para estos sinvergüenzas poco empáticos, lo que haga el Estado está bien y no quieren, de forma muy sospechosa, confrontar con el Estado ni con nadie. Se dicen pacifistas y la violencia estatal solamente les interesa si es contra alguien de los individuos de las asambleas locales con su sello de goma y parte del club de sellos de goma inactivos desde 2012 al menos. No exageramos para nada. Algunos dirán que ya lo dijimos, lamentamos que a unos lambetas de los de arriba les moleste, lo repetiremos hasta el cansancio. El Estado quiere la baja definitiva de aquellos luchadores ambientales cordobeses que se resisten a todo y no reciben platita, sino palos y violencia estatal por no ser ni sumisos ni devotos. Tampoco exageramos que la imagen que ilustra este pasaje es la amenaza y la realidad de la mayoría de los jóvenes que luchan por la Pacha en Córdoba, y que reciben ataques que hasta los Tontón Macut considerarían siniestros. Unos lumpeños, por unos pesos, ante la mirada expectante de las fuerzas de seguridad del sistema, atacan casas de militantes rapiñando todo lo que vean sin importar el valor de las cosas, y otras personas que pagan esos servicios con zonas liberadas y beneficios adicionales que desconocemos. Esta práctica que se está haciendo costumbre en el sistema la hemos dado en llamar el allanamiento lumpen, y es la forma más perversa que tienen de hacerle saber a los militantes de la Pacha que les pueden caer cuando y cómo se les dé la gana. Esto que les contamos, se lo comunicamos a los popes fehacientemente, pero siguen haciéndose los tontos, quizás prefieran aparecer en el velorio de algunos. Que les sirva como escarmiento a quienes vengan de cómo terminan los que luchan por otro camino, que no sea el de los popes. Si no se entendió, lo decimos de nuevo. Les compañeros
de Punilla necesitan el mejor asesoramiento de letrados que se les pueda conseguir y que no sean los mercenarios que dicen ser luchadores y les piden $5.000 a los damnificados, no solo para pasarle bola al caso, o los más desfachatados, prácticamente unos desahogados, que les piden a esos mismos damnificados que acepten probations para sacarse el tema de encima. Aceptar la probation es aceptar que uno es culpable de algo, y si tu abogado te dice eso, es hora de mirarlo con los mismos ojos que a un fiscal, porque es exactamente lo mismo. Allanamiento lumpen, abogados traidores, mercenarios y perjuros, gobiernos interesados en aniquilar a quienes apoyen esas luchas o cooptarlos por el billete, cosa que en Córdoba se ve les viene resultando bien. A los de arriba de la lucha, esos poronga que nunca se mojaron el pito por nada, les digo que si se juntan para resolver la situación de estos compas, que son los que le dan la razón de ser a lo que ustedes parlotean, avisen y nos ponemos en esta tarea como aliados tácticos. Es hora que dejen de hacerse los tontos ustedes los popes con los compas que saben que están en un peligro serio. Mientras se hacen los desentendidos, planean graciosas acciones mirándolos con un cristal benévolo, totalmente inviables e ineficaces, con videos promocionales y todo, para mandar cartitas al Congreso para que pare una ley que sabemos que igualmente se va a incumplir. Mientras haya municipios que paguen estos imbéciles por ruinosas conferencias, no se correrán del medio e insistirán con sus autosatisfactorias medidas de acción. Esta cuestión nos lleva a otro tema, y que es lo poco que están dispuestos a hacer los actuales popes que aseguran que ordenan ellos mismos la lucha por la pacha. Ya es casi oficial en las voces del sistema ambiental que están armando una campaña de epístolas a los diputados para que no voten una más criminal ley de fumigaciones que la existente. Discuten metros en la cuestión, cuando lo que corresponde hacer, ya que dicen representar las asambleas de todo el país, es combatir todo tipo de fumigaciones en el territorio nacional. Combatirlas, no permitirlas a ningún metraje. Esto si lo acompañamos con la cancerosa inacción de las asambleas locales que se van alineando más que nunca con los partidos del sistema, sean estos de derecha, populistas o de izquierda, por su accionar intrascendente, y el taponamiento que hacen de las acciones de lucha directa desde siempre, los ponen en su lugar de hacer el ridículo con tal de no enfrentar a ninguno de los de arriba. Con esos cerebrotes que dicen tener, es inconcebible que no se den cuenta que le están regalando al poder el conteo de costillas, entregando data sensible de compañeros a un poder conformado por merqueros putanieros que cobran por hacer inteligencia. No somos los más pillos del mundo al ver este despropósito que es evidente. Otra de las tantas formas de hacer padrón ambiental para la girada de arriba como mínimo. Deseo de figurar a costos de otros, no puede ocultar su soberana ineptitud, y cuando alguien obtiene resultados en la lucha, reaparecen con su agresiva inacción para con el apoyo a esos mismos que luchan. Otro tema que vamos a tratar, y que es más grave aún que el anterior, es la intención del Estado de acabar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con cualquier reclamo por crímenes de lesa humanidad. Una iniciativa desde la punición estatal para garantizar la impunidad del Estado por todos sus actos aberrantes, presentes, pasados y futuros. La Procuradora General de la Nación, la doctora Laura Monti, se ha lanzado a la carga con un dictamen de 17 fojas de asqueroso menefreísmo con las masacres cometidas por el Estado contra el pueblo Pilagá. La señora nos quiere hacer creer que en los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, como la masacre de Ripombomba, asignándole responsabilidad por ello a los funcionarios individuales de todas las barbaridades que el Estado hizo. Un anda a cobrarle a Montoto en el mejor de los casos, o decirle a las minorías que se la banquen así como está todo, que eso ya pasó. Descarados criminales todos. Corte Suprema no debería darle ni la más mínima entidad al planteo, so pena de ser considerados por el pueblo como una cohorte estatal que les negó justicia por la eternidad. Lo más grave no es eso, sino el bloqueo informativo que oponen los que se hacen llamar medios alternativos, a los que se los ven mucho más ocupados en obtener recursos de algún estado que en cualquier otra cosa, y mucho menos estar comprometidos en las luchas. Y la verdad, entendemos a estas criaturas menesterosas. La lucha es un mal ejemplo para quienes financian con rosca sus miserables vidas. Simplemente las luchas, en cualquier caso, son malas para los negocios de cualquier parásito del Estado.
Otros que también se están liquidando solitos en esta podredumbre son los llamados organismos de derechos humanos, que están dedicados full time a denunciar a quienes no se someten como ellos a los designios y efluvios del kirchnerismo. Para peor de esa grey política, ni les atienden el teléfono, ya obtuvieron su genuflexión y lo que querían de ellos el 24 de marzo, llevados a la sumisión de los Bregman, los del Caño y los Fitú de la vida. Gente que sigue negando que llamaron a votar a Massa, algo que nunca en la vida Nora Cortiñas habría permitido ni le hubiera pasado jamás por su cabeza. Los altísimos niveles de indignidad de esta gente los han dejado en una figurita decorativa atada al cargo triunfal de quien pague lo que valen, que a esta altura ya no es mucho. En su odio a los que aún pelean, piensan que si se cae la causa piedra caerán las comunidades y sobre todo su letrada, Paula Mercedes Alvarado Mamani, que demostró que sí se podía, y que la alternativa autosatisfactoria del Estado es solamente una burla más, un pacto de impunidad sellado con el siniestro nombre de juicios por la verdad. Lo que los organismos no saben es que de prosperar este dictamen, que se olviden de cualquier reclamo indemnizatorio al Estado, porque quedarán electrocutados antes de que le fallen a favor. Así como demonizaron este espacio, lo intentarán con los originarios, los que luchen, y con los espacios de comunicación que los denuncien por su desfachatez. Y no dejarán de enfrentar toda expresión que ligue al peronismo que les da de comer con alguna masacre. Sabemos que los de arriba no se despiertan ni quieren hacerlo. Es malo para los negocios del Estado en su rol de oposición controlada. Sus medios de vida les impiden ser dignos y decentes. Y por eso no son del palo. Los de abajo no debemos perder tiempo para comunicarnos, desbordar a los renegades, quebrades y traidores que ya no tienen nada que mostrarnos más que ensancharon sus billeteras para que la lucha no caiga hecha pedazos. Seremos siempre la pesadilla de los que se entreguen, el mal ejemplo que quieran aniquilar. Vamos por una agenda de lucha sin fines de lucro. Que se vayan todos. Nunca Estado, jamás patrulla. El Estado no está dispuesto a pagar por fallos judiciales por cuestiones que son antiquísimas para ellos y que deberían las víctimas conformarse y se cubre ante futuras causas similares que la historia amerita en cada caso. Vamos al informe. Una violencia estatal de nunca acabar. Les veníamos diciendo desde mayo de 2019 que el Estado se iba a resistir por múltiples motivos y por todos los medios a su alcance a que se cumpla la sentencia que el pueblo pilagá logró obtener por la masacre de bomba, perpetrada contra el pueblo pilagá en 1947, por órdenes del a la sazón presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. El Estado sigue sin escatimar en violencias hacia los pueblos originarios y teniendo a un admirador como Milei del 2 veces presidente de la Nación, el criminal general Julio Argentino Roca, el Estado Nacional hoy más que nunca se comprometerá en pulverizar lo antes posible este fallo. Podríamos enumerar una serie de consecuencias que el poder observa en este fallo, políticas, para nosotros la razón madre de todas las otras que no puede quedar precedente del Estado condenado de ninguna manera por abusar de minorías y cometer etnocidio, por no decir genocidio y no solamente en dictadura. Ninguna persona de las que pasaron por el poder ejecutivo, además de haberse creído lo menos que sultanes, el reconocerse desde esa nube de flatos como seres falibles no los convence. Judiciales, con tanto crimen que el Estado argentino ha cometido contra pueblos enteros, se llenarían los juzgados de reclamos que tendrían en este precedente un punto de partida muy fuerte. Sería muy costoso para el Estado atender esa demanda de causas y prefiere jugar sus últimas fichas a fondo. No hay Estado en el mundo que quiera gastar dinero en ser condenado y teniendo la verticalidad que el Poder Judicial tiene con el mismo, no hay que esperar milagros económicas, de prosperar todos los reclamos, segura consecuencia de que no aniquilen a el Estado deberá indemnizar a cuanto grupo pudiera haber en el pasado masacrado. Más empleos en la burocracia judicial, más gastos para el Estado que no obtendrá ningún beneficio y sin mucho dinero en que gastar por ser condenado. Están gritando por las indemnizaciones a los desaparecidos de la última dictadura militar y no quieren pagar más de la de ellos, que en realidad es la nuestra. Un golpe histórico a los derechos humanos perpetrado por los de arriba. Hay veces en que el Estado y sus parásitos partidos del sistema, todos ellos,
están de acuerdo en hacer atrocidades de la sinrazón y lo llaman razones de Estado. Entre ellas se encuentran todas las absurdas mezquindades de los políticos vernáculos que enumeramos antes y hay muchas más. Una farsa mayor que lo que serán las elecciones del próximo 26 de octubre y que le gusta al peronismo y a la libertad avanza, con silencios sospechosos de gente que dice ser la izquierda. Por estos últimos suelen ser en superficie y en el fondo casi roquistas. El Estado y el gobierno de la República Argentina han sido siempre contrarios a que las atrocidades que comete el Estado, a través de sus fuerzas armadas y de seguridad, contra las minorías étnicas hayan sido siquiera tales. Es crítico y vital para todo el espectro del poder que el fallo del 10 de abril de 2019 sea abatido. Desde el peronismo y sus siniestros engendros de secretarías de Estado de Derechos Humanos, siempre negaron las masacres, bajándole sistemáticamente el precio. El mileísmo roquista parece querer dar un paso más allá, negándole a todo crimen colectivo el carácter de crimen de lesa humanidad. Tienen menos problemas en admitirse asesinos de originarios que nadie y no piensan ni pagar ni reconocerle nada a nadie. La respuesta del pueblo pilaga a otra burla del Estado. Podríamos seguir un rato largo en este tipo de cuestiones, pero el 10 de septiembre la Procuradora General de la Nación, doctora Laura Mercedes Monti, presentó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación su dictamen sobre la causa Rincón Bomba en la que se pretenden cosas más graves como negar que una masacre perpetrada por el Estado como lo es la de Rincón no sea considerada crimen de lesa humanidad y alega que los crímenes como los de Rincón Bomba no son un problema del Estado y que las responsabilidades deben recaer sobre los funcionarios individuales. Se anima a la fiscal a caerle encima al mismo concepto de crimen de lesa humanidad y absuelve al Estado de toda consecuencia por cuanta masacre haya hecho en el pasado. Sus 17 fojas, cuyo link les brindamos, son de una magnitud de negacionismo suprema y sus consecuencias pueden ser funestas a las aspiraciones de justicia que aún pudieran quedarle a las víctimas del pueblo cuyo único victimario es ni más ni menos que el Estado. La Procuración y su dictamen deberían prepararnos para que la Corte se tome de él para solaz del Estado que se ahorra decirle que se joroben a todas sus víctimas pasadas, presentes y futuras. La respuesta del pueblo pilaga a otra burla del Estado. La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá obviamente ha puesto, con todo el derecho del mundo, el grito en el cielo. Emitieron un comunicado para referirse al particular que es más que clarificador. El Estado sigue siendo victimario de los Pilagá en particular, sus acciones no indican otra cosa que ello. A continuación se dará lectura del comunicado. La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá de la provincia de Formosa, a través de este comunicado quiere manifestar su preocupación y repudio por el contenido del dictamen de la Procuración General de la Nación respecto del juicio llamado Masacre de Rincón Bomba. Este dictamen desconoce todo lo actuado por jueces federales, fiscales y sobre todo de los testimonios de las víctimas. No reconoce la verdad histórica de los hechos y los derechos que todo el pueblo Pilagá reclama. Desconoce los principios fundamentales del sistema internacional de los derechos humanos reconocidos para este tipo de causas. En el año 2019 tuvimos una sentencia dictada por el juez de Formosa Dr. Carabajal, que reconocía los hechos ocurridos y a su vez impuso al Estado reparación de tipo económico y simbólicas. Sin embargo, esto era insuficiente, además de lo esperable, la apelación del Estado Nacional. En el año 2020 tuvimos una nueva sentencia, esta vez dictado por la Cámara Federal de Resistencia en donde reconoce que el Estado Nacional llevó adelante un genocidio. Vamos a defender y repetir hasta el cansancio que lo ocurrido en el año 1947, fue un genocidio perpetrado contra el pueblo Pilagá. Ahora el expediente se encuentra en el máximo tribunal del Estado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una sentencia justa, equitativa y no discriminatoria. Próximos a cumplirse 78 años de la masacre, seguimos exigiendo justicia. Suscribimos al 100% con lo expresado por la Federación y seguiremos informando las novedades que vayan surgiendo sobre el particular. El gobierno de Javier Milei parece que no escarmienta y a pesar de haber recibido una paliza electoral en septiembre, insiste en el cercenamiento de derechos de todo tipo que no sean los de los más ricos a enriquecerse y de la casta a esperar tranquila que su gordura
está garantizado. A continuación les brindamos 4 informes que reflejan los grados de violencia que el Estado está dispuesto a descargar sobre la sociedad civil. ¡Vamos a las imágenes! En el estado de las luchas, La Pauta nos lleva a una tradicional fábrica de golosinas que vendió su marca señera a una multinacional y que hace unos meses atrás se floreaba de haber recuperado esa marca. En realidad la recuperó en 2022, pero la empresa salió a mostrar un nuevo perfil mileísta, negar la crisis aunque la empresa se cae a pedazos, solamente sostenida por la represión accesoria en índices de saturación muy Bullrich. Muy valioso gesto que muchos en el ámbito empresarial vieron con buenos ojos, que no es muy excepcional, pero que lo haga Georgalos era importante. Una muestra de lástima que los dueños de marcas como Toddy, Flimpaf, Lengüetazo, Bazooka, Palitos de la Selva, Namur y Pequeños Placeres interpretan como un guiño del empresariado y el Estado para hacer fachadas construidas sobre la superexplotación de sus obreros. Volvía el de frente Mantecol si se les cantaba, el mismo que habían vendido por unos dineros 21 años atrás. La empresa se mostraba como muy sólida, como quien no se da cuenta que ya está yendo más allá de a lo que puede aspirar. Creemos que se daban cuenta ya que se prendían a mostrar solidez usando como variable de ajuste para resucitar sus productos a los trabajadores de la empresa. Una joyita, un sueño para nuestro primer mandatario hecho realidad. La política de los años 20, pero del milenio pasado. No les importa nada, lo importante es pintar de vocación empresarial, engordando una casta de inútiles con marcas que al tiempo irán diluyéndose como el estándar de vida de sus trabajadores, que es cada vez más misérrimo. El 20 de enero de este año la empresa Georgalos compró el auspicio de la Liga Profesional de Fútbol para su producto estrella Mantecol, mientras su trato con los trabajadores es cuasi feudal. Georgalos paga como, cuando y si se le da la gana. Siguen siendo fieles hacia su política de casta y estado felices, mientras los trabajadores pagan las cuentas de estos parásitos negadores que su propia ineptitud los está liquidando. Otra historia de hipocresía del empresariado argentino que solamente pueden sostener su nivel de indecencia con el apoyo del Estado. Milei y Georgalos tienen una misma política de dar, despedir, ajustar, reprimir, disque creando empleos y mostrando pujanza. Nuevamente el envoltorio lo es todo. Georgalos es Milei. Georgalos y sus máquinas de absorber recursos han llegado a un límite. Una empresa en la que nadie pone un peso hace años va detrás de la quimera de millones asociando su portafolio de marcas y fábricas a quienes la capitalicen con hasta 200 millones de dólares. La gente no estaría respondiendo al faraónico planteo de los que mandan en Georgalos. Es decir, no pagan lo que corresponde pretendiendo que alguien les dé dinero para que ellos se expandan. Como en todo el país, la idea es enriquecer burócratas, despedir trabajadores y castigar a los revoltosos. Ante lo que es una venta de humo de las buenas, ya que sus viejas marcas no se venden en ningún lado, no en las proporciones que la manutención de sus ruinosos ejecutivos merece. Ponele. Con la soberana hipocresía, sus ejecutivos aseguran: Georgalos no vende ni venderá ninguna marca, se encuentra en pleno proceso de expansión y crecimiento en el Cono Sur, apuntando a Latinoamérica. ¡Oh! Toma. El encargo que Georgalos le hace al Banco de Santander es casi una misión imposible y los ejecutivos, en vez de pensar en achicar sus insultantes ingresos, lo hacen con los de sus obreros. El hecho de que exista una representación gremial en la planta que niegue las ridículas políticas de despilfarro de los ejecutivos de Georgalos es realmente un estorbo. La verdad, no puede surgir y pagarle el sueldo a gente que los va a denunciar en sus atroces prácticas, muchísimo menos. Con esa consigna de guerra total a quien se oponga a la quimera de los de arriba, Georgalos decidió cesantear a trabajadores que son representantes gremiales, lo que desencadenó una serie de medidas de autodefensa de los trabajadores como un paro inmediato de actividades.
Esa misma tarde muchos medios se ocuparon de Gergalos, pero más que nada destacando el caos de tránsito que produjo la lucha de los trabajadores en la Panamericana. Nuevamente los medios del sistema marcan la senda para visibilizar los temas. Si no se cortaba la Panamericana, el tema no tenía nadie que conocerlo. Desde el 5 de junio y tras decididas acciones de los trabajadores, el tema Gergalos entró decididamente en la pauta informativa del país. Junio debió haber sido el mes dedicado a la conciliación obligatoria, pero la empresa Gergalos se dedicó a aumentar las hostilidades hacia los trabajadores. Producir esa gente jamás, exprimir lo más posible a los trabajadores y que nadie se queje. Que no quieren verse en los medios cuando entran detrás de 200 millones de dólares para sus necesidades. Las de sus personas, obviamente. Intentaron que las consecuencias de los arbitrarios despidos de personal y Gergalos no lleguen a tener trascendencia y no respetaron nada. Siguieron en la suya, haciendo lo que se les da la gana. Prácticamente lanzaron a los trabajadores de nuevo a la Panamericana. Y esta vez intervino la Gendarmería Nacional para defender los intereses de la empresa Gergalos, posicionándose el Estado Nacional y el mismo presidente de la Nación en la cuestión, la que exhibieron con esa impúdica acción lo claramente en favor de las patronales que se movieron. Una desvergüenza que continuará, por cierto, hasta que la respuesta de todos los trabajadores sea que todo tiene un límite y Gergalos los pasó todos. Ahora también con represión estatal garantizada. Y vetó el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad. El sábado 2 de agosto el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó los decretos que vetan el aumento a los jubilados y los mismos se conocerán el día lunes, cuando se los publique en el boletín oficial. Hace unos días, el presidente avisaba el resultado de antemano dentro de su política de ser implacable con los más vulnerables y sumiso con los más miserables. Aseguró en su discurso en la rural que, para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que nos está llevando al futuro, vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar al país a la bancarrota y a la pobreza. Ahora a la gran Cristina, Milei le agrandó el espectro incluyendo en el eje del mal y un gasto para el Estado en mala suerte, todo lo que tenga que ver con la discapacidad. El superávit fiscal es todo, no importa el deterioro de la vida de los seres humanos, porque el Estado argentino siempre ha estado para servir a quienes detentan el poder y el dinero, pero el nivel de excusas ridículamente inhumanas de este presidente es insuperable. Se siente como Pinochet, que luego de cometer todas las masacres habidas y por haber, cuando el pueblo lo repudiaba a la salida de la moneda, le gritaba a esa multitud, desagradecidos. Su egolatría es tan audaz que supone que quien se opone a sacrificarse en beneficio de su César es infiel y no merece respeto su indigna subsistencia. Este primer mandatario de la República ha llegado a extremos de humanidad sub-cero, que piensa sostenerse en el tiempo, mientras el poder que deba contrarrestar no sea lo suficientemente convincente para que deponga su actitud o se inmole con las botas puestas. El 5 de agosto, en horas del mediodía, tropa de Gendarmería Nacional, la más obediente fuerza represiva del país, no la pasó bien en la Plaza de los Dos Congresos y debió retirarse de la misma ante la tenaz y pacífica resistencia que le opusieron gente afectada directamente por los criminales vetos del gobierno de Javier Milei. Pudo haberse tratado del cumplimiento de una orden del juez Gallardo que debemos confirmar, pero como sea, el alivio de los gendarmes de salir de allí era evidente. Hoy iban a recibir el merecido de su vida, algo que aún estos mentecates entienden. La infame tropa federal se vio rodeada por ciudadanos que se quieren manifestar y no pudieron resistir, y esta vez pelear no fue opción, y debieron retroceder en cuatro patas. Aún con los burros que son, se dieron cuenta que habían perdido la batalla, que ya cansaron y que no vale la pena hacerse escupir por esa plata que les pagan. Enhorabuena por lo de los gendarmes. Sus familias agradecerán que por una vez en su vida no sean unos completos miserables. Abajo los vetos. Fuera de la ciudad la tropa federal invasora. Ninguna paz con nadie. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Se realizó la 11ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
En la tarde del 27 de agosto se llevó a cabo en todo el país la 11ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, concentraciones en cada ciudad y un intacto espíritu de lucha renovado a cada minuto. El Estado criminal, año a año engrosa la lista de asesinatos impunes en virtud de que al Estado mismo se le canta darle licencia para matar a nuevos sociópatas y les da rango policial. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el acto central se realizó en la Plaza de Mayo, donde como siempre se combinaron las artes y la memoria, para seguir en la lucha contra este crimen de Estado que no deja de generar más víctimas de su fuerza de fuego. Familiares de las víctimas, el motor de la lucha. Estuvieron presentes muchos de los familiares de las víctimas del Gatillo Fácil y en especial se contó con la presencia de Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotocronista que quiso matar la Gendarmería Nacional y que aún pelea con las consecuencias de ese salvaje ataque, siendo portador de noticias sobre la salud de su hijo y pidiendo y exigiendo que no se abandone la lucha por todas y cada una de las víctimas. La presencia de los familiares de las víctimas, que cada año son más, es la expresión de una lucha que es inextinguible, la de los padres por al menos algo que se parezca a justicia por sus hijos. Gobierno a gobierno, el Estado responde de la misma manera, negando que sea un problema de ellos. Llegamos a ver estudios dedicados al gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires, hecho de dudoso criterio académico y circunscripto a un distrito que le es hostil al peronismo y con sello de la ridícula Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la que ya nos hemos referido claramente con anterioridad. Como todo lo que al Estado le molesta hacerse cargo, pero no ejecutar, el tema del gatillo fácil es un tema de otros, en un caso o merecedor de condecoración, depende la farsa del sistema que te lo cuente. Documento de la marcha contra el gatillo fácil. Como todos los años, la marcha difundió un documento muy completo, limpio de compromisos espurios con ningún grupo político del Estado y sí de mucha solidaridad con los perseguidos por ese mismo Estado y que le daremos lectura a continuación. Otra marcha nacional, esta vez con forma de concentración, nos convoca en Buenos Aires y diferentes lugares del país. No nos han vencido. Y aquí estamos, cantando al sol como la cigarra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Esta 11ª movilización por los pibes y las pibas está organizada a puro amor, bronca y pulmón por familiares de víctimas, sobrevivientes y colectivos solidarios, y denuncia los crímenes cometidos por acción u omisión del Estado, en particular por sus fuerzas represivas, mal llamadas de seguridad. Pretende dar voz a quienes no son escuchados y poner nombre, cara y cuerpo a los pibes y pibas perseguidos, torturados, asesinados e invisibilizados. Desde 1983 ya han ocurrido más de 10.000 muertes, registradas, seguramente serán más, básicamente de jóvenes por fuerzas represivas, incluyendo jóvenes detenidos en comisarías y cárceles y muertes encubiertas bajo la categoría suicidio. También han crecido las causas armadas y las desapariciones forzadas en democracia. Si sumamos los femicidios y transfemicidios con sus números crecientes, y otras muertes que se encubren bajo el nombre mentiroso de tragedia o accidente, las cifras se agigantan. Como familiares y sobrevivientes, siempre fuimos independientes de cualquier gobierno y siempre denunciamos que todos los gobiernos han provocado gatillo fácil, ninguno ha dado respuesta seria a nuestros reclamos. Sin embargo entendemos que este gobierno de derecha extrema, vergonzoso y corrupto de Javier Milei y compañía, con su discurso criminalizador, racista, homofóbico, abusador de niñez, genera las condiciones para nuevas muertes. Su odio contra el pueblo pretende invadir todos los planos de la vida, empezando por la situación económica agobiante que además de quitar a nuestros pibes el pan de la boca, provoca dificultades hasta para movilizarse, viajar, reunirse, reclamar. Pretende también reducirnos a pantallas que nos bombardean y nos dejan paralizados en lo individual y en el sálvese quien pueda. Nosotros elegimos lo colectivo y poner el cuerpo. Intenta disciplinar los procesos de emancipación de las mujeres y diversidades, de lucha de todos los sectores, y pretende la humillación de los más vulnerables, jubilados, trabajadores precarizados, migrantes, personas con padecimientos mentales, discapacitados, niñes, y sigue la lista. Genera retroceso de derechos que se han conquistado y, al atacar por todos los frentes, trata de frenar todas las formas de protesta y organización. Sobre todo, organización. Su plan económico,
que le dictan desde más arriba, y que selló con el Fondo Monetario Internacional, está anclado en la muerte. Hay que decirle al títere que nos gobierna, que ya hay muertos de hambre y frío en las calles. Sin embargo, el mismo gobierno genera crisis, inclusive internas, y aún a sus cómplices parlamentarios les está costando defender con su discurso los niveles de corrupción estatal, la casta pura. Este gobierno que llegó hablando de lucha contra la inseguridad y el robo, que asesina en los barrios a nuestros pibes, es uno de los mayores ladrones de la historia. Allí están los chorros, bien arriba y robándonos a todes, con la estafa de Libra, con la caja de discapacitades, con las coimas, con los medicamentos sin controlar. Nos preguntamos si el cárcel o bala que vocifera el diputado expert para quienes roban o disienten, les cabría también a ellos, los chorros poderosos. Este gobierno, que llegó hablando contra el narcotráfico, es el primer narcotraficante y encubridor de narcos. Milei habla de madrigueras y apunta, como ya lo hizo Estados Unidos hace años, hacia abajo, como si el negocio de las drogas fuera originado en los sectores humildes de las poblaciones. Y es exactamente al revés. El negocio de las drogas anula y mata a nuestros pibes. Cuando Milei habla de una ley de seguridad nacional, está habilitando tareas de inteligencia y de intrusión de toda clase de fuerzas represivas en nuestros barrios, para perseguirnos, más. El dinero no está en el bolsillo de los pibes de los barrios, sino en flujos que circulan por los bancos y últimamente, por las criptomonedas, que la mayoría de la población ni entendemos qué son, ni tenemos acceso. Los grandes grupos delictivos organizados se disputan el control de enormes mercados de drogas, armas, sexo y personas. Entonces, los principales chorros hablan de batalla contra el choreo, los principales corruptos hablan de fichas limpias y manos limpias y los principales narcos y sus secuaces hablan contra la droga. Dejen de atacar a nuestros pibes y toda la población con esos argumentos. A nosotros, familiares y sobrevivientes, nos preocupan otras cosas: salud, educación, trabajo, vivienda digna, acceso a la cultura y sobre todo perspectiva y proyecto de vida para nuestros jóvenes. La baja de edad de imputabilidad, por ahora en situación de intento en diputados, apoyada en la mentira de que los delitos son cometidos por jóvenes, va a agravar la situación que nos convoca. Este proyecto pretende arrasar la Ley de Protección Integral de las Infancias y va a impactar, más, negativamente en las trayectorias de jóvenes. Si triunfa, es abrir el camino a una nueva ley penal, ya no juvenil sino inclusive infantil. Matar a nuestros pibes desde la niñez directamente. Este gobierno tiene como una de sus referentes a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, responsable directa del intento de homicidio de sus fuerzas hacia el fotógrafo Pablo Grillo, que pelea por su recuperación. Pero además de este crimen, carga Bullrich con la responsabilidad de la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y el hostigamiento de años hacia las comunidades originarias del norte y sur del país. Tenemos memoria, fuera Bullrich. Este gobierno, también, es lacayo de Estados Unidos y su socio Israel, que ataca brutalmente a la población en Gaza, en un verdadero genocidio que hay que parar ya. Abrazamos en particular a las madres de las niñas palestinos y decimos alto al genocidio. Repudiamos la próxima visita del primer ministro asesino de niñas Benjamín Netanyahu. Nos solidarizamos con quienes denuncian estos asesinatos masivos a la luz del día y por eso abrazamos a la diputada Vanina Biasi, criminalizada por sus denuncias. Antes de dar la palabra a los familiares, nos apoyamos en las luchas de nuestras madres, llevamos en el corazón a Norita Cortiñas y Mirta Baravalle y seguimos su camino de resistencia. Abrazamos también a trabajadores del Hospital Garrahan y les decimos presente. Apoyamos y acompañamos la lucha de jubilades. Y de todos quienes salimos a las calles a gritar nuestros derechos. Basta de gatillo fácil. Ni un pibe ni una piba menos. Ni una bala más. El Estado es responsable. Los femicidios de Brenda Lara y Morena, víctimas de la siempre irrefrenable violencia narco, han puesto al país en vilo y a preguntarse muchas cosas, mientras los políticos se tiran los cadáveres de un lado al otro de la General Paz en un patético espectáculo electoralista. ¡Vamos al informe! Justicia ya por Brenda, Lara y Morena.
Los hechos corroborados hasta el momento. En los últimos días toda la matanza en particular y el país en general estuvo en vilo por la desaparición de 3 jóvenes de La Tablada. Semejante asedio comunicacional debía producir resultados inmediatos, pero no fue así. El 24 de septiembre aparecieron en Florencio Varela los cuerpos sin vida de Morena Beri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, víctimas de un crimen atroz, del que ninguno de los estados puede ser menos responsable que otro. Todos ellos convergen en la molestia, persecución y vigilancia de la vida de los ciudadanos, pero cualquier narco parece que puede hacer lo que se le dé la gana. Se difundió un rumor de que el narco, que sería el autor intelectual y cerebro del triple crimen, filmó un video en TikTok mientras eran torturadas, luego borrado. Insistimos en que es un rumor y que aún no hay evidencia accesible sobre ello. Volvemos a plantear, como en todos los crímenes atroces como el de estas muchachas, nuestra estrategia coincide siempre con la de las familias de las víctimas, quedando a disposición de familiares y amigos de Brenda, Lara y Morena para lo que seamos útiles. Justicia ya por Brenda, Lara y Morena. Las reacciones ante la confirmación del triple femicidio. Al aparecer los cuerpos, la evidente parsimonia del gobierno se transformó de una y ya habían resuelto el caso, como si fuera un roleplay. Surgieron los falsos moralistas que se preguntaban si eran prostitutas, que ni siquiera es un delito, y un grupo de gente que negaba la responsabilidad del Estado, y a menos de 2 horas ya sabían todo lo que había pasado. Los primeros siempre fueron así y no cambiarán nunca sus despreciables dobles morales, que los descalifican. Los segundos son problemáticos, ya que su nivel de cinismo no tiene límites y esto alcanza a todos los políticos con cargos ejecutivos, parlamentarios y hasta judiciales del Estado. La mayoría de la gente, podemos certificarlo, estaba tristísima y con bronca ante lo inevitable, sin mucho más ni mucho menos que eso, dolor, estupor y una capacidad de no devorarse las atrocidades de una prensa carancha por en sobre. El colectivo Ni Una Menos convocó a Plaza Flores a pedir por justicia ya para las víctimas, reavivando el "paren de matarnos", alertando por la imparable cantidad de femicidios. La policía de la ciudad reprimió la protesta, ocasionando la detención de 6 compañeros. Los presos de esta locura fueron liberados en horas de la noche. La intervención de la tropa represiva del Estado autónomo fue, como de costumbre, despiadada, exagerada y brutal por donde se la mire. Evidentemente el gobierno tiene algo que le molesta que le digan, de ahí su extemporánea y siniestra reacción. Perversidad estatal sin límites, los inevitables crímenes del narco. Fueron los narcos y el Estado no puede hacer nada contra una mafia de tamaño minúsculo, que se siente libre de secuestrar a unas pibas, de torturarlas, asesinarlas y mutilar sus cuerpos antes de descartarlos. Esta es ni más ni menos la posición menefreguista del Estado en su conjunto. Viven espiando a los ciudadanos, multándolos y no pueden prever una barbaridad como esta. Detuvieron gente por cibercrímenes en pandemia y nunca perdieron la pasión estatal de encarcelar ciudadanos, desde Cornelio Saavedra hasta Javier Milei. Sabemos que la cretinada del poder se autodefiende siempre, que se le vienen tiempos aciagos de subordinación y valor. Hacia la media tarde del 24 era Vox Populi entre los paracos de todo el sistema que se trataba de una estrategia organizada del narco para asesinarlas. El Estado se victimizó en todos sus formatos. Nadie quiere en elecciones quedar pegado a nada como esto, y menos el Estado Nacional, que tiene un presidente de viaje y un país en manos de unos timberos seriales que hacen trizas la economía de las personas. Creer en el Estado nunca es un buen consejo, siempre tenderá a desentenderse de los problemas de sus ciudadanos y tomar partido en ese conflicto, poco puede aportar a la cuestión. Para muestra les dejamos un alto botón, el caso del ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, advirtiendo la píloro de nuestras amigas y amigos, que las palabras de este señor serán un tremendo desafío. Lo dijo en horas de la tarde desde el centro represivo de Puente 12, rodeado de policías y pertrechos de combate. Vamos a las imágenes. Convocamos a esta conferencia de prensa para comunicar que hemos encontrado, lamentablemente sin vida, los cuerpos de Morena, de Brenda, de Lara, las 3 chicas que estábamos buscando desde el día sábado, cuando nos enteramos a las 9:30 de la noche que las habían visto por última vez con vida el viernes a las 9:30 de la noche, cuando ellas subieron por sus propios medios y por su voluntad a una camioneta en la rotonda de Tablada,
supuestamente yendo a un evento, iban a participar en un evento en el que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas. Mamá de Brenda en Telefe, no tienen cara. En la mañana del 25 de octubre, la madre de Brenda apareció en el programa de Georgina Barbarosa contando primero todas sus vivencias sobre este caso y tuvo unas palabras con respecto a las políticas y su falta de empatía. Hay cosas que se responden solas, como que el Estado siempre se ocupa de sí mismo y que las víctimas no le interesan, ya que los victimarios actúan con total impunidad mientras saquean recursos hasta de ADS para cubrir las barrigues de la bonaerense para que cuiden. ¿A quién? A ellos y su corrupción. Vamos a las imágenes. ¿Cómo no lo llamaron? ¿Cómo nos llamó el fiscal anteriormente? ¿Alguien de la política? Sí. ¿Alguien? Sí, tendría que llamar. Se le tiene que caer la cara. Alguien de seguridad, alguien del intendente, alguien, la policía, alguien. El intendente, tener un poco el de piedad estas para porquerías contener. las voté hace 20 días, las voté a estas porquerías. Y a las... Hola. Hola. No, se le va la señal. Sí, Hola, te escuchamos, mi amor, te escuchamos. Estas porquerías que van a llamar, si hace 20 días los voté y a la semana, a los 10 días me desaparecieron mis dos hijas, porque Brenda y Morena eran como mis dos hijas. Quiero, y este que andaba pasando a Nueva York, a este lo quiero fuera de acá. Porque también nos llamó y se nos ofreció el doctor Herrera, o sea, el abogado del presidente de la nación. O sea, yo siempre fui peronista, pero ahora no me importa nada me importa, nada, Georgina, nada. Sí, el ministro Esto de taparon, Seguridad... taparon. Pero así, a papi, encontraron todo en menos de 4 horas, en serio. Tenés razón, claro. En serio. Tenés razón. Eso es verdad. Y el ministro de Seguridad, que ayer, perdóname, el ministro de Seguridad, que ayer dio una conferencia, ¿no te llamó? Ni a vos ni a las otras madres, a la abuela, No. a alguien, a tu Nadie. papá. Javier nadie. Alonso. No tienen cara. ¿Cómo van a explicar este hecho? La primera vez en la historia que desaparecen 3 pibas, por eso está el país conmocionado. Claro. Pero que alguien llame, que tengan un mínimo de empatía, Tiene de que ver con contener, Pero viste, a la gente. en cuenta que es un pez demasiado gordo. Este peruano es la segunda cara y esto que atraparon es la tercera cara. Es simple matemática, Georgie. Hasta aquí llegamos con esta 26ª emisión regular del Estado de las Luchas, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.